Chicos, chicas, buenos días. En primer lugar, espero que hayáis pasado una buena vacación de Semana Santa. Reanudamos nuestras clases hoy y como quiera que ya hemos terminado de leer Bodas de Sangre de Federico García Lorca. También espero que me hayáis entregado el trabajo que estaba asociado a la lectura. Hoy nos vamos a dedicar al teatro y nos vamos a dedicar al teatro en honor a Federico García Lorca, sus bodas de sangre, pero también teniendo en cuenta que esta semana, el jueves, el 23 de abril, se celebrará el Día del Libro en honor, en memoria de dos grandes autores de la literatura universal, ambos dramaturgos de primer orden, sobre todo el inglés William Shakespeare, aunque también Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, escribió teatro y escribió buen teatro. Bien, en honor a ellos, como os digo, voy a dedicar toda la semana a hablar de teatro. Vamos a hablar en primer lugar hoy del vocabulario del teatro. Vamos a encontrar esto en la página 223, en la unidad décima, en el apartado dedicado al léxico y al vocabulario. Y el resto de sesiones de la semana las dedicaremos a hablar del teatro español contemporáneo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer básicamente es los ejercicios correspondientes a la página 223. Tenemos del ejercicio 1 al ejercicio 8 y consiste un poco en hablar de palabras, léxico relacionado con el mundo del teatro. Bien, yo voy a hacer los primeros 4 ejercicios. Vosotros, por vuestra parte, una vez que yo termine, deberéis hacer los otros 4 ejercicios. En algún momento de la semana corregiremos estos ejercicios. También os anuncio, aunque lo iré repitiendo a lo largo de estas semanas, que a partir de ahora, a partir de la semana que viene, más bien, tendremos una sesión de videoconferencia. Un día a la semana, precisamente el lunes, os daré un enlace para que podáis conectaros, para que podáis consultarme vuestras dudas y para que yo verifique que pues estáis haciendo vuestros ejercicios en el cuaderno y que estáis adelantando con los conocimientos, con los contenidos que estamos impartiendo en estas clases virtuales. Bien, pero eso será, como os digo, la próxima semana, el próximo lunes, y ya en su momento os daré el enlace para que podáis acceder a Google Meet, que es como lo haremos a través de la plataforma con la que lo haremos, para que dediquemos una sesión al menos a la semana de, digámoslo así, de contacto directo. Bien, antes de eso vamos pues con vocabulario del teatro. Lo vais a encontrar en la página 223 de vuestro libro de texto. Y el primer ejercicio, que como os digo voy a hacer yo, dice lo siguiente. Si consultas las siguientes palabras en el diccionario, verás que todas son polisémicas. Tenéis que recordar aquello que hablábamos de la polisemia. Anota en cada caso la acepción relacionada con el teatro. Es decir, palabra polisémica, vamos a encontrar en la entrada una serie de acepciones, 1, 2, 3, 4, pues siempre habrá alguna relacionada con el teatro. Bien, las palabras que tendríamos que buscar son función, representación, entremés, jornada, repertorio y comparsa. Si fuerais a la página web de la Real Academia, www.rae.es, encontraríais el diccionario, como ya os indiqué en algún momento, en la pestaña que hay a la derecha, y ahí podríais buscar estas palabras. Básicamente, yo os diré un poco por encima qué es lo que significan dentro de lo que es el mundo del teatro cada una de estas palabras. Función alude a la representación de una obra, es decir, a la representación que se hace día a día. Representación significa poner en escena un texto teatral en lo que es la función que se hace a diario. Aparece luego la palabra entremés. Entremés, como sabéis, un plato que se sirve frío. Pues bien, entremés en teatro es una pequeña pieza, un interludio lúdico, o sea, una pequeña pieza que se representaba entre jornada y jornada en el teatro del siglo de oro, es decir, en el teatro del siglo XVII.
tiene siempre un carácter cómico burlesco. Aparecen una serie de tipos que son ridiculizados y realmente sus máximos representantes, además de Cervantes, que escribió buenos entremeses, pues son por un lado Lope de Rueda y por otro Quiñones de Benavente. Jornada es lo que hoy en día llamamos acto, es decir, cada una de las partes de que se compone una obra teatral, sea comedia, sea tragedia, sea drama. En cuanto al repertorio, es el conjunto de obras que una compañía tiene en cartel, es decir, que conoce y que pueden representar si se lo piden. Es el repertorio. Y la palabra comparsa alude a el papel, un papel de poca importancia dentro de una obra, es decir, el papel que hace un meritorio, el papel que hace una persona que no tiene mucha importancia. A continuación, el ejercicio número 2 dice relaciona cada uno de los siguientes términos con la definición que le corresponda. Y tenemos los siguientes términos: tragedia, comedia, farsa, drama, melodrama y sainete. Todos ellos aluden a tipos de obra, es decir, que pueden representarse con sus características diferentes. Vamos a ver. Vamos con tragedia. ¿Qué es la tragedia? La tragedia es una obra dramática protagonizada por personajes sujetos a un destino que los envuelve en grandes conflictos internos y los conduce fatalmente a un desenlace funesto. ¿De acuerdo? Tragedia correspondería la letra F. ¿Qué es una comedia? Una comedia es una pieza teatral de acción predominantemente alegre y desenlace con desenlace feliz. Correspondería a la D. Y una farsa. Una farsa es una obra de teatro generalmente breve de carácter satírico y burlesco. Correspondería a la C. Y un drama. Un drama es una pieza es una obra de teatro en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. Correspondería a la letra E. Y el melodrama. El melodrama es una obra dramática en que se exageran los aspectos tristes y sentimentales de los personajes. El sainete finalmente corresponde a la A, es lo que nos falta, y un sainete es una pieza teatral en un acto, en un único acto, de carácter cómico y con carácter también popular o costumbrista. Bien, vamos con el ejercicio número 3. Dice, escribe el adjetivo correspondiente a cada término definido en la actividad anterior. A continuación podéis construir una oración con cada uno de ellos. Bien, para tragedia sería trágico, para comedia sería cómico, para farsa tenemos el adjetivo farsante, para drama, dramático, para melodrama, melodramático y para sainete, sainetesco, saineteril, etc. Bien, podríais construir una oración con todos ellos. Por ejemplo, pues sucedió algo trágico a lo largo de la semana pasada, o es un personaje cómico en extremo, o resultó ser un farsante, o realmente ha sido dramático lo sucedido, o bien melodramático. Con melodramático diríamos todas estas aventuras tienen un tinte melodramático, o sainetesco, saineteril, o sea, podríamos decir, ha sido, digamos, como una acción sainetesca. Saineteril nos valdría también. Bien, finalmente vamos al ejercicio 4. No voy a hacer todo el ejercicio 4, voy a hacer simplemente de la A a la F. Os dejo a vosotros que hagáis de la G a la L y que a continuación continuéis con el ejercicio 5, con el ejercicio 6, con el ejercicio 7 y con el ejercicio 8, que corregiremos en una próxima sesión o bien, como os digo, en videoconferencia. Bien, vamos con estas palabras. Las podéis buscar en un diccionario en caso de que no las conozcáis. Vamos a empezar con la palabra acotación. ¿Qué es una acotación? En teatro, acotación es una indicación que se hace sobre cómo tiene que transcurrir algo en la obra. Acabáis de leer Bodas de Sangre, pues bien, las acotaciones correspondían a lo que estaba escrito entre paréntesis y en donde se indicaba
cómo se comportan los personajes o qué es lo que sucede con respecto al ambiente. La farándula es el B. La farándula es la compañía de teatro, es decir, es gente de teatro. ¿eh? La gente de teatro tenía unas costumbres bohemias, por eso también la palabra farándula tiene que ver un poco con el ambiente festivo, con la fiesta, etc. Un monólogo, ¿qué es un monólogo? Un monólogo es cuando un personaje habla comunicando sus sentimientos para sí mismo o en público. En todo caso, habla él solo, como veis, una palabra pues que se forma con mono y logo. Mono significa uno solo, logos es hablar, es una palabra derivada con prefijo. Pues bien, el monólogo es cuando uno habla él solo, cuando comunica sus sentimientos, cuando comunica sus pensamientos. Dramaturgo, dramaturgo es una persona que escribe una obra teatral. Eso es un dramaturgo, como lo fue William Shakespeare, como os digo, como también lo fue Cervantes. Apuntador. El apuntador es la persona que a partir, sobre todo del siglo XIX, se dedicaba a decir a los actores de la compañía, desde un pequeño foso que había en el escenario, la letra, el papel, el texto que se iban olvidando, que se podían ir olvidando los personajes, los intérpretes que estaban sobre la escena. El apuntador, con discreción, pues trataba de ayudarlos a recordar un poco lo que era el texto. Finalmente, aparte, es cuando un personaje habla comunicando sus sentimientos, pero de cara al público, es decir, como haciendo saber al público qué es lo que piensa sobre lo que sucede sin que se enteren el resto de los personajes que aparecen en escena. Pues bien, lo que tenéis que hacer es un poco continuar con la palabra entreacto, la palabra pantomima, la palabra escenografía, repertorio, tramoya y parlamento, y luego con el ejercicio 5, 6, 7 y 8, un poco para ahondar en lo que es el vocabulario del teatro, el léxico teatral, que nos será de mucha utilidad para continuar las clases que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. Muchas gracias, que tengáis buen día.